Hola a todos, bienvenidos una semana más al canal, espero que estéis bien. Bueno, este vídeo es un 2 en 1 porque no había días suficientes para hacer un segundo y tercer vídeo de la festividad de Lugnasad. Sabéis que siempre hago un segundo vídeo pues con las correspondencias y con ideas para que podáis celebrarlo. Y un tercer vídeo pues con recetas y demás de cositas que preparo yo. Bueno, pues aquí lo que he hecho ha sido fusionar los dos y bueno, pues es lo que vamos a tener. Tanto las ideas que podéis coger para celebrarlo vosotros mismos. También os pondré al final del vídeo las correspondencias, que aún así las tenéis publicadas en Facebook y en Instagram, que lo puse hace unos días. Pero bueno, al final del vídeo las tendréis. Y también pues qué cosas son las que he preparado yo para celebrarlo. Aún así no he terminado porque estoy haciendo alguna cosita más para poner en el altar. Pero bueno, no sé si me dará tiempo de poner un pequeño mini vídeo mañana o pasado mañana para que lo veáis. Aún así lo gordo está en este vídeo y espero que de verdad que lo disfrutéis y que os guste. Vamos a verlo. Bueno, pues sabéis que son muchas las cosas que podemos hacer para celebrar cada uno de los sábados. Y como siempre aquí, pues lo que yo os doy es una pequeña muestra, unas pequeñas ideas de muchas de las cosas tradicionales que hay. Bueno, sabéis que siempre tenemos en cuenta las correspondencias, pero también hay que tener en cuenta vuestros gustos, porque al final cada celebración y cada ritual es algo muy personal. Y también pues las costumbres de cada zona, no son igual las celebraciones en cada zona. Entonces bueno, nosotros vamos a ver unas poquitas y ahora después veréis cómo lo preparo yo. Bueno, para empezar, una de las cosas más tradicionales que se suele hacer es preparar una cornucopia. Es una manualidad bastante complicada y bueno, es algo que se hacía de manera tradicional porque bueno, antes el oficio de la cestería pues estaba mucho más extendido que ahora. Pero bueno, si no tenéis pues ni tiempo ni esa habilidad para hacer una cornucopia, pues se puede comprar, no pasa nada. Y si no es una cornucopia puede ser una cesta. Pero que sepáis que lo tradicional es eso. Fabricar una cornucopia y llenarla y adornarla pues o bien con flores de temporada, con los frutos que se han recogido de la cosecha y dejarla durante todos estos días pues como símbolo de agradecimiento y de abundancia por todo lo que se ha recogido en esta cosecha. Otra de las tradiciones más extendidas es hacer una hogaza de pan, hornear pan. Eso sí se lleva haciendo desde la antigüedad, ya que en esta fiesta, como sabéis, pues se venera y se agradece esa primera cosecha. Y bueno, pues con el cereal recogido, con el grano recogido, pues siempre ha existido la costumbre de hornear pan. Bueno, hay miles de recetas, no hay una que sea la tradicional, la única, la tradición es hornear pan, pero depende de la zona y bueno, también de las costumbres que se tenga y los granos que haya en esa zona, pues el pan pues es de una manera o de otra. En el vídeo, ahora a continuación veréis el pan que he hecho yo, es una de las miles de recetas que hay. Es un pan, a mí me gusta bastante porque es un pan que queda muy tierno, una corteza muy suave, pero al mismo tiempo pues esponjoso y bueno, recio. Así que buscar por ahí o idear vosotros vuestra propia receta, que estoy segura de que os va a quedar muy buena. También podemos preparar coronas o ramos, pequeños ramos, con las flores o bien secas o bien frescas que se están recogiendo y los restos de espigas que se están recogiendo en la cosecha. Bueno, esto a día de hoy quizá pueda ser un poquito más difícil. Yo he preparado unos ramos que lo veréis ahora a continuación, pero con flores secas. Ahora mismo hace mucho calor y pienso que utilizar flor fresca pues no tiene mucho sentido.
pero podéis hacerlo con los que viváis en el campo, cerca de zonas de siembra, pues tenéis la oportunidad de coger esas espigas y después de dejarlas secar, pues fabricar esas, o incluso frescas, no pasa nada porque van a secar muy bien. Podéis fabricar esas coronas o esos ramos para adornar vuestra casa, y la corona, si hacéis una corona, la podéis dejar colgada en la entrada de la casa a modo de protección durante todo el año. Como seguramente ya habréis oído, otra de las maneras más tradicionales y ancestrales de celebrar esta festividad es hacer muñecas de maíz. Bueno, igual que con el anterior, pues os digo que los que no vivimos en zonas de campo ni tenemos cultivos cerca, pues es un poquito más complicado conseguir esas hojas de la planta del maíz. Hoy en día es verdad que se puede conseguir por internet de todo, pero bueno, yo pienso que hay veces que hay que hacer las cosas un poquito más manuales. Y se puede hacer, si no es con hojas de maíz, no pasa nada, porque se puede hacer con paja, con rafia. Hay un montón de materiales que son muy similares y que nos van a dar pues un resultado muy bonito y muy parecido al de las hojas de maíz. Podéis hacer una, dos o varias para poner en el altar o para poner pues adornando vuestra casa. Por supuesto, siendo la fiesta de la primera cosecha, no puede faltar pues un buen banquete, una buena comida o cena para celebrar pues este momento del año. Eso sí, incluyendo por supuesto pues frutas, verduras, todo de temporada. Y también, pues bueno, sabéis que la sidra y la cerveza siempre suelen estar presentes, pero en este momento del año quizás la sidra pues tenga mucha más fuerza. Aún así sabéis que tenéis las dos opciones, pero siempre pues teniendo en cuenta pues eso, las correspondencias y qué es lo que se ha cosechado y la fruta y verdura de temporada. Y por supuesto el altar. Sabéis que es básico y que no puede faltar en nuestras celebraciones. Y como siempre os digo, de verdad, yo sé que lo digo siempre, pero quiero que se os quede ahí bien, que no hace falta hacer miles de cosas, ni gastarnos mucho dinero, ni complicarnos mucho la vida. Lo que cuenta es la intención y hacer las cosas con ganas, teniendo en cuenta esas correspondencias y va a ser como sea más original. Está bien hacer cosas tradicionales, pero podemos hacer cosas que salgan de nosotros mismos, que son muy bonitas, muy originales y en el altar pues van a quedar incluso mejor que algo mucho más artificial. Sabéis que tienen que estar representados los elementos y por supuesto en esta festividad no puede faltar el fuego. Y como siempre os digo, los que estáis en zona de campo, tenéis una casa con sitio al aire libre, pues perfecto, porque estamos en época de verano y lo podéis celebrar con una buena hoguera. Los que no tenemos esa posibilidad porque vivimos en pisos, pues igualmente lo podemos representar y lo podemos celebrar. Pues está claro que no con una hoguera, claro, y tampoco encendiendo la chimenea porque hace muchísimo calor, pero sí con esas velas que representan el elemento fuego. Bueno, pues estas han sido algunas de las muchas cosas que podemos hacer para celebrar Lughnasadh. Bueno, como sabéis y siempre os digo, lo que a vosotros os guste, lo que os llame y lo que os pida vuestro interior. Yo ahora os voy a dejar con las cosas que he estado preparando yo. Hay alguna cosa más que no he podido incluir en el vídeo y espero pues entre hoy, mañana y pasado quizá lo pueda incluir lo pueda publicar en Facebook o en Instagram. Intentaré hacerlo por aquí también, pero no sé si me va a dar tiempo. Así que espero que os guste, que os sirva un poquito de inspiración con todo esto y al final del vídeo os pondré las correspondencias, no olvidéis. Y nada más, espero de verdad que lo disfrutéis, espero que os guste
y que tengáis ya un montón de ideas locas en la cabeza para celebrar Lugnasat. Pues nada más por esta semana, nos vemos en el vídeo de la semana que viene y espero vuestros comentarios y saber cómo lo vais a celebrar vosotros. Pues disfrutar mucho y nos vemos la semana que viene. Un besito y feliz Lugnasat.
Chao.